Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6. Yo creo que este pasaje ya la mayoría lo tenemos de memoria, pero lo vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Iglesia dice amén. Dice así la santa palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Creo que a esta altura, a este tiempo, no sé cuántas enseñanzas y cuántas predicaciones Dios ya no ha hablado, pero como siempre decimos, no podemos retener siempre toda la palabra, no podemos retener todo lo que Dios nos habla. Por eso es de mucha ayuda cuando estamos subiendo los videos a la plataforma de YouTube para que podamos volver a escuchar. Yo soy una de las personas que vuelve a oír las predicaciones y vuelve a traer a la memoria lo que Dios nos habla cada fin de semana, cada día jueves. Y es algo que para nosotros tiene que ser algo muy provechoso. La Escritura nos dice que hacemos bien estar atento a la palabra de Dios. Hacemos bien estar atento a la palabra que alumbra nuestros corazones, a la palabra que Dios nos habla a cada uno de nosotros, porque es ella la que nos va a traer a nosotros un perfeccionamiento, pero todo esto conlleva en algo, porque hemos nosotros leído, dice, estando persuadido de esto. Y el apóstol Pablo, cuando dice estando persuadido de esto, está hablando acerca de un estado de permanencia que alguien tiene. Cuando hablamos nosotros de estado, si nosotros lo comparamos con alguien que tiene un estado gripal o un estado de fiebre o se encuentra triste, está en un estado de tristeza, quiere decir que la persona se encuentra en una condición que conforme a lo que está sintiendo en su cuerpo, así lo está manifestando, y en ese estado permanece un enfermo hasta que se sane y un triste hasta que vuelva la alegría a su corazón. Pero el apóstol Pablo estaba hablando de cosas espirituales y no de cosas naturales. Pues dice, estando persuadido, lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él le quería transmitir a los hermanos, era lo que él sabía, entendía y conocía. Porque él tenía bien seguro en quién había creído, a quién había creído, y nadie lo podía mover de esa línea de pensamiento. El apóstol Pablo fue aquella persona que subió al tercer cielo y de la boca de nuestro Señor Jesucristo se le fue revelado el evangelio de las buenas nuevas. Así que es la persona que se le fue encargada dar a conocer los misterios de este evangelio, las buenas nuevas, y de todos los misterios que están en la palabra del Señor, las cosas que hasta aquí Dios nos ha enseñado, las cosas que nos ha revelado, son a través de las cartas que el apóstol Pablo dejó escritas para la iglesia y así también de los varios apóstoles que escribieron sus cartas a favor de la iglesia. El apóstol Pablo dice, estando persuadido, quiere decir que su estado en el cual estaba, había una posición de la cual nadie lo podía mover. Por eso el apóstol Pablo fue uno de los que enseñó diciendo, nadie os mueva de vuestra manera de pensar. Así que él tenía una manera de pensar conforme a lo que había recibido, conforme a lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Y lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es acerca de aquella obra que Dios comenzó en cada uno de aquellos que son de Él y que conforme a su propósito Dios iba a llevar a cabo este perfeccionamiento. Ahora, el apóstol Pablo dice, estando persuadido, pero esta palabra de la que es persuasión también está en el significado de lo que es la palabra fe, que es firme persuasión, convicción basado en lo oído.
Y bueno, ahí es cuando nosotros podemos afirmar que el apóstol Pablo sabía y entendía bien lo que había recibido de Dios. Estaba plenamente convencido y tenía esa persuasión de parte de Dios que lo que Dios le había enseñado, lo que Dios le había dado a conocer, que es para la iglesia, que es para cada uno de nosotros, Dios que es fiel y no es hombre para mentir, Dios lo va a llevar a cabo. Entonces, la palabra la palabra fe tiene el significado firme de persuasión, convicción basada en el oído, y es creer y confiar en Dios. Entonces, el apóstol Pablo tenía bien en claro lo que Dios iba a hacer con los que son suyos. Y él dice, el que comenzó la buena obra. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar lo que es bueno, lo que es la palabra buena, es algo que es bueno y provechoso. Para nosotros, el haber sido llamado por Dios es algo muy bueno. Si nosotros nos ponemos a pensar dónde nosotros nos encontrábamos antes que el Señor nos llamara, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida hoy, siendo habido llamado por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida ha cambiado. Que ya no somos lo mismo, que somos diferentes y que ahora nosotros tenemos, sí, algo que afirmar en nosotros, que ahora somos lo que Dios dice. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahí nosotros tenemos que ponernos a pensar y llevarlo al versículo anterior que hemos leído. ¿Quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Nuestro Dios. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Ahora, esto es algo que Dios planeó de antemano y lo preparó en Cristo Jesús. No es algo que se le ocurrió a Dios de un día para otro. Este propósito eterno está desde la eternidad y hasta la eternidad y es en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que verlo de esta manera. Nacido de nuevo, renacido por la palabra que vive y permanece para siempre. Justificado, redimido, exaltado, glorificado, llamado, predestinado, conocido por Dios. Y cuántas cosas nosotros podemos enumerar para dar a conocer y tener certeza de lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo Jesús. El pensamiento de Dios revelado ahora a la iglesia para tener certeza, para tener convicción, para hablar con estas palabras. Somos lo que Dios dice. Somos la opinión de honor de nuestro Dios. Somos el poema. Nosotros cantamos, somos el poema. Somos aquella poesía que Dios, inspirada en su mente, amados hermanos, llevó a cabo. La iglesia del Señor, la perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la que está siendo preparada para ser elevada cuando el Señor venga en busca de su esposa. Ahora, ¿tiene un principio esta obra en nosotros? Tiene un principio. Por eso dice, somos hechura suya, pero esta obra tuvo un principio. Cada uno de nosotros sabemos aquel día en el cual nuestro Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros sabemos aquel día en que hemos oído la voz de nuestro Señor y fuimos persuadidos por su palabra. Y desde ese día nosotros nunca podemos rehuir a su llamado, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen y le obedecen. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo fue entonces? ¿Cómo fue que lo que sucedió en mi vida? Que de aquel día en que el Señor Jesús me llamó, yo no pude negarme a ese llamado. Yo no pude decirle no a mi Señor. Yo no pude decirle no a empezar a congregar. Fui persuadido por su amor, fui persuadido por su palabra. Fui convencido por Él. Estando muerto en mi delito y en pecado, estaba muerto, inactivo. Era una de aquellas personas que no buscaba a Dios. Yo era una de esas personas que nunca le amaba a Dios. Yo no era un justo, yo era un pecador. Yo era uno de aquellos que aún se hicieron inútiles. Yo era uno de aquellos que no le conocían a Dios, que no tenía ninguna relación aún con el pueblo de Israel, que tenía conocimiento de las Escrituras y tenían de su lado a Dios.
Pero ahora en Cristo Jesús, ahora sí en Cristo Jesús, sí lo soy. Él me ha llamado a mí. Él me ha llamado a que yo sea parte de su pueblo escogido. Y no soy cualquier persona, no soy cualquier persona común y corriente. Las Escrituras dicen que no tengamos más alto concepto de sí mismos de que debemos tener, pero no debemos ignorar lo que Dios dice de nosotros, porque va a ser nuestra defensa hasta el diablo delante de nuestros enemigos. Y nosotros vamos a hacer lo que luego vamos a dar evidencia de esto. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2, verso 8, un poquito más arriba, y dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nosotros vemos ahí, yo nunca le busqué, yo estaba muerto en mi delitos y en pecado, totalmente separado de Dios. Y de repente un día Dios me llamó y despertó mi conciencia con su palabra, que es espíritu y vida. Me despertó la conciencia y yo pude oír su voz, lo que nunca escuché. Ahora sí, Dios me concede algo a mí para que yo pueda oír su voz, para que pueda oír su llamado. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos oído? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos oído acerca del valle de los huesos secos? De cuando Jesús llamó a Lázaro solamente con un llamado y Lázaro resucitó. Y como por la boca del profeta, proclamando lo que Dios le decía que diga, y aquellos huesos comenzaron a formar tendones, comenzaron a formar carne y luego tuvieron vida. Todo por medio de la palabra del Señor. Por eso estábamos muertos en nuestro delito y en pecado. Y de repente Dios nos habló y nosotros reaccionamos a su voz. Entonces nos dio vida de nuevo. Porque cuando estábamos muertos en nuestro delito y en pecado, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Por su misericordia, por su gran amor. Y no fue con otro, esto para gloriarnos nosotros. Y no fue con otro, fue para con nosotros. Por eso el privilegio que tenemos estar en este día. Pero ¿qué es lo que le dio al hombre nuevo? ¿Qué es lo que lo dio a nosotros para que nosotros podamos creer en Él? La fe. ¿Cómo Dios nos concedió algo a nosotros para que nosotros seamos persuadidos por su llamado? Jesús eligió a su discípulo y lo único que le dijo a su discípulo, cuando lo veía le decía: sígueme. Y ellos le seguían donde Jesús iban y sabían. Nunca habían tenido un llamado así. De repente Jesús les llamaba y ellos le seguían. No sabían ni para qué le habían llamado, pero le siguieron. Para que nosotros tengamos conciencia de lo que también Dios hizo con nosotros. Cuando nosotros hablamos de llamado, cuando nosotros hablamos de escogido. Entonces Dios nos dio la fe para que podamos creer a su palabra. ¿Por qué no le pudimos negar? ¿Por qué no le pudimos nosotros decir: Dios, no quiero? ¿Por qué nosotros no le pudimos decir a Dios: me niego a tu llamado? ¿Por qué nosotros no pudimos decirle a Dios: no quiero que me llamen, no quiero hacer lo que tú quieres? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Porque no depende del que quiere, porque no depende de aquello que dicen quiero o no quiero. Depende de Dios quien eligió de la eternidad, depende de Dios quien escogió de la eternidad, depende de la persistencia, amados hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios que nos conoce a nosotros en Cristo Jesús sabe, amados hermanos, el día aún de aquellos que van a entrar a la iglesia del Señor, que son escogidos también. Pero lo único que Dios hizo a nosotros es de antemano llamarnos a nosotros antes que a otro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por eso lo tenemos hoy bien claro. Yo no quise, no le busqué, no le conocía a Dios. Entonces, ¿por qué Dios me miró a mí? ¿Qué vio Dios en mí? Muchas canciones preguntan eso: ¿qué Dios vio en mí? Y bueno, si lo llevamos al hombre viejo, vio ruina. Lo único que vio Dios al hombre y lo vio arruinado por el pecado, contaminado totalmente por el pecado, por la maldad. Un hombre opuesto a Dios desde el comienzo de los siglos. Lo vemos en los días de Noé, en los días de Lot, y nunca la maldad se acabó. Aún se viene aumentando y agigantando aún la gravedad de aquellas maldades que los hombres hacen. Y no hay solución. ¿Pero por qué a nosotros? Porque estos son regalos de Dios. Porque esto es un don de Dios que da a aquellos que Él quiere.
El apóstol Pablo dice, ¿y hay alguna injusticia en Dios? No hay ninguna injusticia en Dios, Dios es justo, porque el pecador murió. El hombre pecador murió juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no existimos más. Lo que hay dentro de nosotros es una buena obra que Dios ha comenzado, y es habernos dado a nosotros la vida de su Hijo Jesucristo. Es habernos dado su Espíritu Santo, el haber dado una nueva naturaleza. Y comenzamos como niños espirituales. Y desde ese día Dios nos dio el alimento que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Ahora vamos a ver en Judas capítulo 1, verso 3. Judas capítulo 1, verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la fe? Una. ¿Cuánta fe hay? Una. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, una sola fe. No hay mucha fe. ¿Y a quién se lo dio? A los santos. Ahora, nosotros decimos, nos dio la fe a nosotros, nos concedió el poder creer para que un día nosotros dejemos de creer. ¿O nos dio la fe de una vez y para siempre? Porque cuando habla a los santos, está hablando de alguien que fue tomado para un propósito, alguien que fue apartado para una obra, para un uso específico. Y Dios no se equivoca. Cuando Él toma, no se equivoca. Por más razones que el hombre pueda poner delante de Dios, como fueron Moisés, que era un hombre que le dijo a Dios que era un hombre tartamudo, un hombre simple, que no era capaz de cumplir con lo que Dios le estaba mandando a hacer, como Jeremías, que también tuvo temor. Pero Dios no se equivocó, cada uno de ellos hicieron lo que Dios le había mandado a hacer. Jonás se escondió de Dios, Dios lo mandó a hacer algo y se escondió de Dios. ¿Y no cumplió Dios el propósito con Jonás de igual manera? ¿Y no tenían el Espíritu Santo? Dios no se equivoca, amados hermanos. Dios no se equivocó cuando nos eligió. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la fe para que esta fe permaneciera en nosotros de una vez y para siempre. Después puede haber algunas otras confusiones, pero nosotros estamos bien seguros y bien persuadidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En Tito capítulo 1, pasaje que Dios nos enseñó el día sábado pasado acerca del Evangelio, una promesa de Dios, buenas nuevas. En el capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahora, ¿cuánta fe había? No hay 2, 3, 4, 5 fe. Hay una sola fe. Y termina diciendo en el verso 4, Tito, verdadero hijo en la común fe. Es la que Dios da, es la que Dios entrega, es la que Dios otorga. Es lo que Dios, amados hermanos, nos da a nosotros, que es producido por su llamado, por su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si Dios habla, si Dios convence, si Dios nos da el privilegio de poder creerle a Él, ¿cómo nosotros no tenemos el síntoma de estar convencidos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida? ¿Cómo no estar convencidos de lo que Dios dice que nosotros somos? ¿Por qué muchos no estuvieron convencidos diciendo que creían y terminaron afuera? ¿Por qué muchos se fueron? ¿No era que todos creían? Una cosa es creer, creyendo que existe una posibilidad de que algo suceda, de que exista la posibilidad de que tal vez se cumpla algo. Y que esto es la fe que tienen los hombres naturales, que creen que el mundo va a cambiar, que todo un día va a ser mejor, aun cuando hay época de elecciones. Ahora aquí en Argentina creen que van a elegir a alguien que va a hacer, no sé, un milagro en Argentina y que todo va a ser mejor, o en el mundo va a ser mejor. Una fe de que algo puede llegar a suceder, pero esto no es la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Esta fe produce en nosotros un pleno convencimiento que está basado en lo que Dios nos habla.
Y que en mí tengo que estar seguro, y que en mí, dentro de mí, de mi corazón y en mi mente, tiene que haber esa certeza y ese convencimiento de lo que Dios dice de mí, que soy su obra, su buena obra, su perfecta obra, que la va a culminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir hasta que el día que Jesús venga en busca de su esposa. ¿Y a dónde lo va a llevar? A la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿A dónde nos va a llevar? ¿No somos los mismos de antes? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, pareciera que es una fe que se transmite. Cuando en algún tiempo nosotros predicábamos, ya sea la obra de evangelización, nosotros queríamos persuadir a las personas de que crean y de que a través de repetir un versículo bíblico, de confesar con su boca y creer en su corazón, y la persona ahí a partir de confesar ese versículo bíblico ya era salva. Y la persona decía, ¿crees? Nosotros preguntábamos, ¿crees? Y decían que sí. Ahora no decimos nosotros que la evangelización, el mensaje de la palabra de Dios es en vano. Y tenemos que entender nosotros que no todos van a creer, aquellos que oyen la voz de Dios. Yo hablaba hace poquito de todos los que son iluminados por su palabra. No todos van a creer. Y ahora hay muchos que van a decir creer, pero no van a creer con esa fe que Dios da. Y otros tal vez sí. Ahora, estaba en su abuela, la abuela de Timoteo, en su madre Eunice, y estaba también en Timoteo. Qué privilegio que tenía Timoteo, de que Dios le había concedido a su familia poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros pensemos también, porque por un tiempo nosotros pensamos que tal vez toda nuestra familia, y ese versículo bíblico que nosotros conocemos, que serás salvo tú y toda tu casa, parecía que fuera una promesa de Dios, y no es una promesa de Dios. Dios no dice eso. Dios no lo da eso como una promesa, sino se opondría, se contradeciría con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que en nuestra casa, en nuestros hogares, por ahí se iban a levantar nuestros hijos contra nosotros, los padres contra los hijos, y así sucesivamente en la familia. Y no es a veces lo que sucede en nuestro hogar. Nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vemos que esto no va a suceder, porque si hay perdido y hay condenado, quiere decir que todos los hombres no van a creer y que Dios no le va a conceder a todos el creer en Él. Pero a los que sí Dios nos ha llamado, a los que sí hemos obedecido a su voz, a su palabra, entonces ya estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de que Dios comenzó una buena obra en nosotros y que la va a perfeccionar. Llevarla de un estado a un estado de perfección. En el estado de cuando nosotros empezamos como niños y estamos bajo tutores y curadores, tal como nosotros venimos del mundo, no hay ninguna diferencia, no se cambia de un día para otro. Recibimos la leche espiritual y empezamos a crecer en la gracia del Señor, empezamos a crecer por la palabra del Señor. ¿Pero por qué empezamos a crecer? Porque nosotros fuimos los que Dios comenzó la buena obra. Ahora, muchísimos tiempos, hubo gente en las congregaciones que nunca tuvieron conducta cristiana y sin embargo seguían oyendo la palabra de Dios, nunca tuvieron conducta cristiana y se terminaron yendo. Ahora nosotros no somos los que juzgamos a las personas, sino que hasta el día de hoy nosotros podemos decir, bueno, lo que dijo Juan, si hubiesen permanecido con nosotros, pero para que vean que no son de nosotros, dice, se fueron. Hasta que si Dios le concede el ser llamado,
vuelvan a los brazos del Señor. Ahora, el tema es para que nosotros no tengamos duda, para que nosotros estemos convencidos, para aquellas personas que van a oír esta palabra. ¿Dios se equivoca? ¿Dios se equivoca cuando elige? ¿Dios se equivoca cuando escoge? ¿Dios se equivoca cuando llama a alguien? Nosotros decimos hoy y siempre, no se equivoca. Dios no va a tomar a alguien para hacer un experimento con él. Dios no va a llamar a alguien para ver si puede hacer algo en esa persona, para tratar de ayudarle a cambiar su condición de vida. Dios no hace algo así. Dios llama a alguien que estaba muerto en su delito y en pecado, le da vida en Cristo Jesús y comienza su propósito en él. Le da su Espíritu Santo y comienza su propósito en él. Entonces, le otorga algo que le va a asegurar al creyente que permanezca fiel hasta el final. ¿Y qué es lo que le da? Le da la fe, le da su palabra, le da certeza de que le va a dar crecimiento y le va a dar sostén. Que por medio de la fe le va a dar protección contra los enemigos. Por medio de la fe le va a dar seguridad de que Dios no es hombre para mentir. Le da seguridad de que fiel es el que prometió y lo va a cumplir. Por eso en Hebreo 11 nosotros hemos visto aquellos hombres que por la fe, y el ejemplo que más siempre hablamos es el de Abraham. Abraham siendo llamado obedeció. Nosotros lo invertimos y decimos, no pudo haber nunca obedecido si no hubiese sido llamado. No pudo haber sido obedecido a Dios si Dios nunca le hubiese hecho oír su voz. Nunca hubiese ido hacia un lugar si Dios no le hubiese dicho a dónde tenía que ir. Y era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad totalmente idólatra. Y sin embargo, cuando Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, se fue juntamente con su sobrino Lot. Ahora, ¿qué hubo también? El Lot, que le siguió a Abraham. Y nosotros después vemos que no era una persona común y corriente como cualquier otra, que era un hombre justo, que amaba a Dios y que siguió a Moisés, que también fue persuadido. No sé lo que le habrá dicho a Lot, pero Lot decidió seguir a Abraham. Ahora, no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende del que dice, aquí estoy Dios, no depende de nada de eso. Ahora, si nosotros queremos, si nosotros deseamos, si nosotros anhelamos que Dios continúe sobre nosotros, ¿quién se puede interponer? Lo malo sería decir, yo no quiero que Dios lo haga en mi vida. Alguien que diga algo así, ¿no es de Dios? ¿O está hablando de su pensamiento, de su mente carnal? Nunca nació de nuevo. Pero como Dios habla al hombre espiritual, como Dios envía su palabra al hombre espiritual, al hombre nuevo que está dentro de nosotros, la carne no tiene ninguna intervención. Esto es algo que el día jueves se tocó. ¿A quién Dios manda obedecer? ¿Al hombre viejo o al hombre nuevo? Cuando Dios nos dice que obedezcamos a la fe, que fuimos llamados para obedecer a la fe, ¿a quién Dios le está hablando? ¿Al hombre nuevo o al hombre natural? El hombre natural no se sujeta a la ley ni tampoco puede, porque aunque quisiera el hombre natural obedecer lo que Dios demanda al hombre nuevo, no puede. Es imposible. Y yo nos enseñaba hace poco de los imitadores de la fe, de los imitadores de aquellos que quieren imitar las obras espirituales de aquellos que sí son de Dios. Entonces, ¿qué tanto nosotros le creemos a Dios? Para decir que también estamos plenamente convencidos y persuadidos de aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en nuestra mente? Porque el tiempo va pasando. El tiempo va pasando y el día de nuestra redención está más cerca, dice, desde aquel día en que nosotros hemos creído. Ya ha pasado mucho tiempo, las señales se van cumpliendo, faltan muy pocas señales para que se cumpla y el Señor viene en busca de su esposa. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿O cómo nosotros podemos detener la obra de Dios? Y la respuesta de Dios, de parte de Dios es, no se puede.
No se puede detener la obra de Dios en nuestra vida. Si no, sería algo en la cual nosotros podemos decir, Dios me está mintiendo. Creo que la última vez, trayendo a la memoria una predicación, dije, si Dios no lo puede hacer conmigo, yo le estaría diciendo a Dios, viste Dios que no pudiste hacerlo conmigo, pero esto no es así. Si Dios no hace nada conmigo, si Dios no termina cumpliendo su promesa en mi vida, ¿quiere decir que no soy de Dios? Si el crecimiento por naturaleza de la cual nosotros hemos recibido no se puede, amados hermanos, detener, ahí está mi seguridad. Ahí está mi seguridad. Que Él la va a llevar a su perfeccionamiento. Dios la va a llevar al perfeccionamiento de esta buena obra. Y que yo no la puedo detener. Me puedo oponer. Jonás se opuso. Y de igual manera Dios lo quebrantó. Y Dios le mostró que Él es soberano. Y que a su poder nadie se puede oponer. Que Dios cumple su propósito en aquel en quien fue llamado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, a partir del día en que nosotros hemos sido llamados, nos faltó conflicto, nos faltó problemas, nos faltó momentos difíciles. Al contrario, se aumentaron, porque Dios prueba al justo. Ahora, empiezan a aparecer los conflictos, empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer todas esas luchas que antes no teníamos, pero ahora por tener el Espíritu Santo de Dios, hay una lucha en nuestra vida que es la carne contra el Espíritu, y estas se oponen entre sí para que ninguno de nosotros hagamos lo que queremos. Porque Dios permite que todas las cosas sucedan para nuestro favor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y cuál bien puede haber para mí a través de las cosas malas que me están sucediendo? Bueno, ahí es cuando nosotros también tenemos que recordar la parábola del sembrador. En los distintos tipos de lugares donde cayó la semilla. Pedregales al costado del camino, pero una cayó en buena tierra. ¿Y quién pudo detener el crecimiento de la buena semilla? La que cayó en pedregales no tuvo fruto, dice, porque tenía poca tierra y su raíz era corta duración y se marchitó. Después hace la comparación del Señor Jesús, dice, cuando recibe la palabra, dice el afán de esta vida, los problemas, las circunstancias, las aflicciones, dice, y la palabra es infructuosa en ello. Se acabó. Ahora, nosotros que somos de Dios, que decimos ser de Dios, nosotros que a la cual Dios nos ha llamado y nos ha elegido y nos ha santificado, esto quiere decir apartado para Él, Dios a través de todas las cosas que van sucediendo en este peregrinar, amados hermanos, Dios va permitiendo que sucedan cosas que aún a nosotros no nos gustan, pero que las tenemos que pasar. Ahora, para darnos seguridad de que nosotros podamos pasar por todas esas circunstancias y que nosotros seamos aprobados a través de esas pruebas que Él permite que nosotros pasemos, nos dio la fe. Para no dejar de creer, para no dejar de confiar, para tener plena certeza que es su palabra la que nos sostiene. No sé cuánto tiempo Abraham pasaba sin oír la voz de Dios, pero eran muchos tiempos y a veces años. Pero qué privilegio tenemos nosotros de que sábado y domingo y día jueves Dios nos habla a lo profundo de nuestro corazón. En su gran amor y gran misericordia, ¿con qué propósito? Apresura su palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra en nuestra vida. ¿Con qué propósito? De enseñarnos. Con el propósito de que esta vida, la cual poseemos nosotros, se vaya desarrollando. Y que las aflicciones, la tribulación, la tristeza y todas las cosas que nos suceden en esta tierra solamente hagan evidente la manifestación de esta obra hacia los demás. Por eso no lo vamos a tocar hoy, pero Santiago habla acerca de estas cosas, que la fe tiene su obra, la fe verdadera tiene su obra, está en conjunto, está aliada, no se puede separar. Entonces aquellos que son de la fe de los escogidos, amados hermanos, tarde o temprano tienen manifestación de vida, tienen manifestación de hombres espirituales, tienen manifestación
de aquellos que tienen por certeza que la fe, la que vence al mundo, la fe, la que vence todas las circunstancias, la fe que nos defiende, la fe que nos sostiene, la palabra de Dios, su palabra, necesito su palabra para estar firme en diferentes circunstancias. Porque me quiere llevar, me va llevando. No quiere que nosotros cantábamos, no quiero quedarme estancado en el camino, no quiere que Dios me quede en el camino, no quiere Dios no quiere que yo me quede como un niño, me quiere dar crecimiento espiritual. No quiere Dios que solamente me quede como una persona que va madurando, sino llevarme a la perfección, hasta alcanzar la imagen, hasta alcanzar, amados hermanos, ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Si Dios lo ha hecho hasta aquí, ¿no lo llevará a cabo hasta el final? La palabra perfeccionamiento quiere decir llevar algo a cabo, a su completa finalidad, por el cual el propósito para lo cual fue creado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas no se pueden evitar. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 7. 1 de Pedro capítulo 1, verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí nomás. Lo que nosotros vemos acá es que la fe es probada. Y lo compara, dice, como es probado el oro, para que por medio del fuego se fundan todas las asperezas hasta que el oro quede en su mayor esplendor, hasta que se vea lo que es realmente el oro en cuanto a preciosura y valor, para que nada de esas, podemos decirle, escorias que pueden llegar a estar en un pedazo de oro, perjudique y le dé el menos valor a la cotización del oro. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, amados hermanos, es que todo lo que hay dentro de nosotros, este tesoro que es en nuestra vida, resplandezca. Dios nos enseñó a través del apóstol Raúl Suárez que el labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero, y Dios nos dio bastante versículos de la manera en la cual Dios nos dice a nosotros que debemos desconducirnos. Ahora, es eso lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es eso a la cual Dios nos quiere llevar. Que todo lo que hay en nosotros, que esta vida preciosa en cuanto a virtudes, cualidades y belleza espirituales, sean manifiestas a través de nuestra vida. Y no que nosotros nos veamos a nosotros mismos y digamos: Dios, tú sabes todas las cosas que me están sucediendo y es muy difícil para mí. Si nosotros decimos eso, estamos equivocados, amados hermanos. Porque no es difícil para nosotros. Porque la obra la comenzó Él y Él la va a perfeccionar. Nosotros lo que tenemos que decir es: Dios, haz conmigo conforme a tu divina voluntad, y que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. No importa las circunstancias, no importa lo que estoy sucediendo. Sé que suena algo como muy suave, pero las circunstancias son muy difíciles a veces y son difíciles de pasar. Pero Dios no se va a negar a que nosotros pasemos por eso. Y cuando nosotros pasemos por esas circunstancias, tenemos que tener bien en claro que es la prueba de nuestra fe, lo que nosotros decimos creerle a Dios, lo que primeramente Dios nos enseñó a cada uno de nosotros, lo que nosotros decimos tener entendido. Por eso también es otra de las cosas. Lo que nosotros decimos tener entendido y a veces no la tenemos entendida. Lo que nosotros podemos pensar y decir: sí, yo lo sé, por eso lo creo, y hay a veces que nosotros no lo sabemos, no lo entendemos, porque nos olvidamos la palabra de Dios. Por eso después hay tropiezos, por eso después hay caídas, por eso hay después desánimo, por eso después se contrita el espíritu. Por eso Dios nos enseña que siempre la palabra esté delante de nuestros ojos y abunde en lo profundo de nuestro corazón, para que cuando sucedan las circunstancias nosotros recurramos a ella. Nosotros recurramos a sus palabras, que son fieles y son verdaderas, dignas recibida por todo, y que tenemos que meditar en ella. ¿Saben cuánto en este mundo no saben si son pecadores, si son cristianos, si son hijos de Dios, si son y no son? ¿Saben cuánta incertidumbre hay allá afuera? Sin embargo, a Dios nosotros no anda con vuelta. Dios a nosotros no nos hace dudar. La fe no es duda. La fe es certeza. La fe es pleno convencimiento. La fe es confianza. La fe es creer en aquel
que no ha hablado. Y como el apóstol Pablo, también podemos decir nosotros, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para hacer todo aquello que ha planeado desde la eternidad. Ahora, entonces, ¿no se puede detener la obra de Dios? No se va a poder detener. La vida de los escogidos, la vida de los elegidos, la vida de los santos, de los perfectos, tienen un final. En Hebreo capítulo 13, en el versículo 21, viene hablando acerca de que llegará el momento que el Señor Jesús va a tomar el control de nuestra vida y Él es el que va a hacer en nosotros todo lo que es agradable delante de Él. O sea que yo no tengo ninguna intervención, como humano no tengo ninguna intervención, nunca la tuve ni la voy a tener. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que nos dejemos persuadir, que nos dejemos convencer por su palabra. Si hay algo en la cual nosotros podemos ver que tal vez no tenemos el crecimiento que nosotros queremos, que no tengo el crecimiento que yo tengo, es porque no he confiado totalmente en su palabra y que no he ido a la obediencia y a la práctica aún de lo que Dios me ha enseñado. Y aún muchas veces también he rechazado la voz de Dios. Sin querer o queriendo voluntariamente he rechazado la voz de Dios porque mi mente me decía algo y yo obedecía a mi mente. Y he rechazado a aquel que me hablaba. Entonces, Dios no pudo hacer nada. ¿Qué es lo único que puede detener la eficacia de la palabra en nuestra vida? Que nosotros nos interpongamos con nuestros pensamientos, nosotros nos interpongamos con nuestra manera de pensar, con esa fortaleza y esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Lo único. ¿Qué sería nuestra vida si somos completamente persuadidos por la palabra de Dios y dejamos que este hombre nuevo responda a Dios y obedezca a Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que le obedecía siempre a su Padre? O sea, alguno puede estar pensando, bueno, pero era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? La única diferencia es que estamos en un cuerpo ahora contaminado, pero llevamos aquí en este cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que la vida de Él se manifieste en nosotros. Él lo dice, Dios lo dice. Dios me convence a mí de que esto es así. Yo no hago nada. Nunca voy a poder hacer nada para Dios. Nunca voy a poder fingir algo espiritual. Humanamente hablando, nunca voy a poder fingir una obra espiritual porque no se puede. No se puede. Si bien los ejemplos a veces son fáciles. Bendito sea el nombre del Señor. Hay obras espirituales y hay obras que se pueden hacer naturalmente. Gloria a Dios. A veces nosotros nos olvidamos de su palabra y a veces es el error que nosotros cometemos, que sabiendo lo que somos y necesitamos de su palabra, es a donde nosotros no la encontramos en los momentos que la tenemos que utilizar, por diferentes circunstancias, por nuestra negligencia o porque no le hemos retenido todo, pero sí sabemos lo que somos y tenemos certeza de eso. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, yo soy hasta ahora así y tengo 20, 30 años de evangélico y aún soy como un niño espiritual, pero quiero, pero anhelo, pero deseo y todo lo que es malo lo aborrezco, siento que no es para mí. Yo me siento una persona de Dios. Ahora, ¿qué es lo que impidió que durante mucho tiempo la palabra no tenga eficacia en nuestra vida? Hay personas naturales que congregan en las congregaciones donde quieren ser cristianos, donde quieren ser religiosos y nunca cambian. Tienen el deseo de cambiar, pero nunca cambian. Nunca han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu Santo. Su vida es una vida natural. Ahora, pero hay muchas personas que sí quieren cambiar. Pero separado de Dios, esto quiere decir separado. No unido a Él. No estando Él en la persona, no se puede hacer nada. Quiero, pero no puedo. Entonces cuando nosotros tenemos que meditar, a veces de que hemos perdido el tiempo y que es tiempo de redimirlo, que es tiempo de volver a lo que Dios nos ha enseñado, a cumplir, a obedecer. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios no cambia, pero nosotros a veces sí podemos cambiar y vernos como simples humanos.
los espías que fueron enviados por Josué a espiar la tierra prometida. Cuando volvieron, vieron los gigantes que había y trajeron esa noticia al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se entristeció, decayó su semblante, tuvieron temor a causa de 10 espías, menos José y Caleb, que confiaban en Dios. Pero ¿qué vieron? Vieron gigantes y ellos eran de menor tamaño. Ahora, 10 personas que se olvidaron de la promesa de Dios, pertenecían al pueblo de Israel, se olvidaron de la promesa a Abraham, se olvidaron de Dios que le había prometido, ignoraban el poder de Dios, tuvieron enfrente, primeramente delante de sus ojos, la fuerza que podían tener aquellos gigantes unidos y que se vieron como que alguien que iba a pelear naturalmente contra ellos, olvidándose del Dios Todopoderoso. Si Dios lo había llevado hasta ahí, Dios le había hecho cruzar el Jordán, y se olvidaron del Dios Todopoderoso, el cual había prometido esa tierra para ellos, que Dios estaba con ellos y que todas las veces que necesitaron de Dios, Dios los ayudó, Dios los fortaleció, Dios les dio victoria, le dio todas las cosas que ellos necesitaban, abrió las aguas, le hizo pasar el río de Jordán, y cuando estuvieron delante de los gigantes, vieron allí a aquellos hombres y tuvieron temor. Ahora nosotros nos tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser aquellas personas que tenemos certeza y convicción de lo que Dios dice de nosotros. Y estar persuadido, estar plenamente convencido de aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque yo me interponga, aunque yo tenga pensamientos, amados hermanos, Dios me puede hacer tocar, como se dice, tocar fondo para reconocer que Dios es soberano. Y de allí Dios levantarme y mostrarme a mí que Él es Dios y que no se equivoca. Que yo estoy en sus manos y yo soy como vaso de barro en sus manos, que Él me va a moldear a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que no es con mi fuerza, sino es con el poder de su palabra que lo va a hacer. Que aunque pase lo que pase, yo tengo que estar seguro que fiel es nuestro Dios. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Y que la redención de nuestra vida está asegurada. Y que hay un final feliz para nosotros. Y que hay un final eterno para nuestra vida. Y que yo conozco a aquel que me conoció primero. Y confío en Él. Porque si no fuera por Él, yo no estaría acá. Si no fuera por Él, no estaría sentado en su casa. Si no fuera por Él, estaría en otro lugar. Y que si no fuera por Él, amados hermanos, yo no tendría certeza, ni tendría seguridad aún de mi salvación. Pero Él es Dios de toda carne, y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él permanece fiel. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hasta ahí nomás. La palabra examinarse es hacerse una autoprueba y darnos cuenta si nosotros estamos caminando, o sea, obedeciendo a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, pruébense cada uno a sí mismo. Y dicen: no conocéis a vosotros mismos. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Porque a mí me suceden cosas, porque a nosotros nos suceden cosas. Ahora, ¿cómo respondemos a las situaciones de las cuales Dios permite que nosotros pasemos y pruebe nuestra fe? Porque yo puedo decir, y hay ejemplos donde yo puedo decir: sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy un nacido de nuevo, pero en el momento que tengo que accionar como un verdadero hijo de Dios, me nublo o digo: yo soy así, por eso actúo así, y termino actuando en la carne. Una cosa es que yo no lo vea, una cosa es que yo no lo entienda, una cosa es que cometa error. Pero cuando yo estoy diciendo que yo soy así, ¿qué es lo que Dios puede hacer entonces? Conozco a personas que dicen: yo soy así y nadie me va a cambiar. Allá tú. Entonces es una persona que se conoce a sí mismo, sabe lo que es y entiende lo que es. Pero yo congrego todos los días,
Cada día que hay culto congrego. Y hace años que soy cristiano. Pero me sucede algo. Y aún actúo como un niño. Porque estoy diciendo que aún soy así. Entonces me tengo que examinar a sí mismo. Me tengo que decir, la buena obra Dios la comenzó. Bueno, no quiero ser así. Aborrezco lo malo. Me duele si hago algo malo. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar de actitud. Oír la voz de Dios y dejarse ser persuadido. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Seguridad? Pero nosotros no somos los que retroceden, o sea que hay muchos que retroceden para perdición, entonces quiere decir que no tienen la fe que Dios da a aquellos que se van a salvar. Entonces no somos nosotros los que van a retroceder para la perdición, entonces quiere decir que sí van a haber muchos que se van a volver, pero para su perdición. Ahora, ¿Dios escogió a alguien para que retrocediera y se perdiera? Entonces se equivocó Dios. Pero como Dios no se equivoca, entonces quiere decir que esas personas no son de Dios. Están destinadas para perdición. Nos duele en el corazón, porque aún pueden ser nuestros familiares. Aún de aquellos que estaban con nosotros, que nuestros hijos, y pueden ser destinados para perdición. Nos duele en el corazón. Pero nosotros sí somos los que tienen la fe. Entonces ahí está. Nosotros sí tenemos la fe de los escogidos, lo que Dios nos acreditó esta fe. De una vez y para siempre, dada a los santos. La común fe, la fe de los escogidos. Y la dio de una vez y para siempre. ¿Para qué? Para preservación del alma, para salvación. Ese es el propósito de Dios. Y que Dios, para que nosotros que veamos que Dios es perfecto. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 9 y terminamos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 9, más abajo, un chiquito más abajo de donde ya habíamos leído. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que esa es la fe, el fin de vuestra fe, aquí en la tierra, la salvación de nuestras almas. Así que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, aquel que nos llamó, aquel que nos dio la fe para poder creer en Él, aquel que nos dio a nosotros la fe por medio de su palabra, para que nosotros de principio a fin vivamos una vida creyéndole a Él, quiere decir que esa fe va a ser el medio para que nosotros salgamos de esta tierra hacia la eternidad. Entonces Dios no se equivoca. Entonces nuestra vida está segura. Entonces quiere decir que la va a perfeccionar esta obra hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Esta, la fe que Dios nos ha dado por medio de su palabra. ¿Qué sería si Dios no la hablase? ¿En qué creeríamos? ¿Qué sería si Dios se tomase años para volvernos a hablar? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero como Dios nos habla y nos viene hablando y nunca nos va a dejar de hablar, quiere decir que Dios sigue estando preocupado por nosotros. Que conoce cada una de nuestras vidas y conoce a los que son de Él. Que el fundamento de Dios está firme. Que la obra lo ha comenzado en la mejor base que nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo venció todo. Y que es esa vida la que se va a manifestar en nosotros. Usted pone un título en YouTube y pone el título Seguridad de la Salvación. Y luego le aparecen 200 prédicas concernientes a esa clase de preguntas. Si lo escucha, cada uno tiene su manera de pensar, su manera de interpretar las Escrituras. Y que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y que si hay algún versículo que puede llegar a tener alguna duda, déjeme decirle que son los menos. Que hay muchos más versículos la cual muestra la seguridad de nuestra salvación y la perfección de la obra de Dios en nuestra vida, que aquellos que están torciendo las Escrituras porque tomaron un versículo y lo interpretaron ellos, tal vez por ignorancia, algunos por malicia, por hacer ganancia, para traer duda a otro, pero la fe que hemos recibido a nosotros no nos trae ninguna duda. Al contrario, aquel que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros, tanto como el apóstol Pablo y todos los que son de Dios en todo el mundo, amados hermanos, tengamos seguridad y certeza y pleno convencimiento de que fiel es Dios
para verlo hecho de esta manera y Él lo llevará a su culminación perfecta. Dios no se equivocó, Dios nos eligió, Dios nos predestinó, nos conoció de antemano, nos llamó, nos glorificó, nos exaltó, nos dio vida en Cristo Jesús y todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nos pertenecen. Nos dio su espíritu, nos selló seguridad para el día de la redención. Aquel que no lo crea, ¿qué podemos decir? Tantos versículos, tantas enseñanzas y tantas predicaciones que nos hablan de esta seguridad que no hay lugar para la duda. Amén.